Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a avanzar lo que son los músculos del tronco, enfocándonos principalmente en los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Bien, entonces si repasamos un poquito cómo Rubier nos divide todos los músculos del tronco, nos vamos a encontrar con todo este esquema de acá. Como se darán cuenta, es un gran grupo muscular, sin embargo no son músculos complicados y el día de hoy nos vamos a centrar en estudiar estos que están acá. Bien, entonces aquí tenemos un esquema ya únicamente de los músculos que vamos a estudiar hoy. Ahora, ¿cómo vamos a dividir a los músculos de la pared anterolateral? Se llaman así porque justamente son músculos que se encuentran tanto anterior como lateralmente. Los de la parte posterior, eso corresponde más hacia el dorso, corresponde a su plano anterior. Ya eso lo vamos a estudiar en otra ocasión. Ahora, estos músculos de la pared anterolateral, a su vez, fíjense, se subdividen en músculos largos y músculos anchos. Esta subdivisión me la da Testic, a mí me gusta manejarla así, así que vamos a manejarlo. Bien, a su vez, los músculos largos, ¿qué vamos a tener? Al músculo recto del abdomen, que es este que estamos observando acá, y el músculo piramidal, que es este chiquitingo que estoy señalando en este momento. Bien, dentro de los músculos anchos, ¿cuáles voy a tener? Al músculo oblicuo externo, chicos, que aquí está cortado. Al músculo oblicuo interno, que sería este de acá, ¿ya? Y al músculo transverso del abdomen, que para poder observarlo yo tendría que sacar al músculo oblicuo interno. Bien, vamos a ir estudiando entonces cada uno de estos musculitos, empezando por el músculo recto del abdomen. Es decir, que vamos a seguir el orden de músculos largos y luego los músculos anchos. Bien, entonces, sin más que decir, arranquemos con el primer musculito, el músculo recto del abdomen. Chicos, fíjense, es este músculo anterior y medial, es un músculo alargado, es un músculo polidigástrico. ¿Cómo sé que es polidigástrico? Porque tiene varios vientres musculares. Poli es mucho, recuerden eso. Entonces, fíjense, tenemos un vientre muscular, una intersección tendinosa, otro vientre muscular, otra intersección tendinosa, y así sucesivamente mente. Ya puede llegar a tener entre 4 o 5 vientres. Y eso igual depende de la raza. Dicen que la raza negra tiende a tener más vientres musculares en este músculo, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Qué podemos decir de este músculo? Así, generalmente, que se encuentra ubicado justamente a cada lado de la línea media de lo que es mi abdomen. Fíjense, todo esto sería mi línea media. Y acá tenemos a mi músculo recto del abdomen. Acá tenemos al otro músculo recto del abdomen. Bien, si nos vamos un poquito a su origen, vamos a encontrar que este se encuentra hacia inferior, donde lo vamos a ubicar en la cara anterior y en el borde superior de lo que es el pubis. Y asimismo va a estar ubicado en la cara anterior de la sínfisis. Ahora, quiero que ocupemos esto de acá antes de llegar a la inserción. Fíjense, qué bueno estoy en origen. Teníamos al músculo recto del abdomen. ¿Qué decíamos? Que él tiene este origen inferior. Ahora, este origen inferior, chicos, esto es importante, lo va a efectuar mediante dos pilares. Bien, para que entendamos esos pilares tenemos que reconocer este huesito. ¿Qué es eso? Es el hueso coxal en conjunto. Este hueso coxal lo vamos a estudiar bien en miembros inferiores. De momento quiero que sepan que este hueso coxal está compuesto por tres partes óseas. Tenemos lo que es un ilion, tenemos lo que es un isquion y tenemos lo que es un pubis, el cual conecta cada hueso coxal, es decir, tanto el hueso coxal del lado derecho como el hueso coxal del lado izquierdo, mediante la sínfisis del pubis. ¿Ya? Entonces aquí tenemos este tipo de articulación. Ahora, retomando acá. Teníamos entonces que el recto del abdomen tenía su origen a nivel inferior, tanto en la cara anterior como borde superior del pubis. Pero ¿cuál es la característica? Que él viene a través de dos pilares, ¿ya? Tenemos aquí, fíjense, un pilar medial, porque está bien en el centro, y un pilar lateral, chicos, que es este de acá. Es a partir de este pilar lateral
del músculo recto del abdomen, que se desprende una expansión ligamentosa conocida como el ligamento de Henle, ¿ya? Y este es importantísimo porque es uno de los dos elementos que me refuerzan el tercio interno de la pared posterior del conducto inguinal, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bien, este músculo recto del abdomen, si lo vemos un poquito en cuanto a su inserción superior, ahora sí, vamos a tener que se insertan los cartílagos costales, la quinta, sexta y séptima costilla, también el ligamento costocifoideo y en la cara anterior de mi apófisis sifoides. Ahora, fíjense, esto es importante porque este es un esquema, es un corte del néter donde me permite estudiar todas las características del conducto inguinal. ¿Ya? Al final de la clase vamos a hablar un poquito sobre este, vamos a empezar a reconocerlo, vamos a delimitarlo y demás. Pero de momento, ¿para qué me sirve también esta imagen? Para que podamos observar en este corte de acá anterior este musculito que estoy señalando en este momento es el músculo recto del abdomen. Y por delante del músculo recto del abdomen tenemos al músculo piramidal. Ahora, si se dan cuenta, entre el piramidal y el recto del abdomen hay un pequeño espacio, que ahí se los delimito. Ese espacio, chicos, es conocido como el cabo suprapúbico del Leiser. ¿Ya? Y ese cabo suprapúbico del Leiser está ocupado por tejido adiposo. Y básicamente su función va a ser amortiguar, es decir, si ustedes quieren llamarlo vulgarmente, absorber los golpes o traumas que una persona pueda llegar a sufrir, como por ejemplo los deportistas, los boxeadores, cuando lo golpean a nivel de la región del abdomen. Este canal suprapúbico del ICE es una de las tantas estructuras anatómicas, contando junto con los músculos, que me amortiguan esos golpes para que no se dañen mis vísceras internas. Bien, algo quiero que sepan sobre este músculo recto del abdomen es que él, a diferencia de otros musculitos anchos del abdomen, que los vamos a estudiar en un momento más, carece de aponeurosis. Ya no tiene aponeurosis el músculo recto del abdomen, chicos. Sin embargo, él va a estar recubierto por todas las demás aponeurosis de los músculos anchos del abdomen. ¿Cuáles son esos músculos? El músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Cuestión que cuando todos estos musculitos a través de su aponeurosis recurren a este músculo recto del abdomen, es a lo que nosotros vamos a llamar a esa confluencia como la vaina de los rectos. Y cuando esas aponeurosis de los músculos anchos se entrecruzan en la línea media del cuerpo, ya forman una estructura blanquecina conocida como la línea alba, línea albicans o línea blanca, es lo mismo. Ya, entonces el entrecruzamiento de esas fibras aponeuróticas me forman lo que es la línea alba. Ahora esta adquiere este color porque se dice que es una estructura muy poco vascularizada. Ya, entonces los cirujanos suelen cortar por ella y prácticamente no sangra nada a este nivel. Entonces eso es importante que lo vayan sabiendo. Bien, fíjense, este es un corte que estamos observando en la parte anterior. Ya es como si fuera un corte interno y estamos observando aquí la parte posterior de la región anterior de mi abdomen propiamente. Ya como sé yo que esto es la parte que está por dentro, porque para empezar, yo aquí no estoy viendo columna vertebral, ya que si fuera una parte posterior, yo tendría que observarla sí o sí. Primer criterio. Segundo criterio, si no vamos más hacia arriba, aquí estoy observando a mi esternón. ¿Ya? Y el esternón siempre, por disposición anatómica, es más anterior. ¿Qué más estoy observando acá? A mis músculos rectos del abdomen, chicos. Bien, ahora esta imagen es bonita porque me sirve para delimitar dos espacios importantes de los cuales participa mi músculo recto del abdomen. Conozcamos cuáles son esos espacios. Fíjense, simplemente hicimos un agrandamiento de esto a este nivel de acá. Bien, ¿para qué me sirve esto? Para delimitar lo que se conoce como el triángulo de Hesselbach, chicos. Triángulo muy importante.
¿ya? Ahora, esto es súper pregunta de examen. ¿Cómo se forma el triángulo de Hesselbach? Fíjense, inferiormente, chicos, tenemos este ligamento que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Se llama ligamento inguinal, ya este es su límite inferior, fíjense. El límite, chicos, superior, esto de acá, corresponde a los vasos epigástricos inferiores. ¿Ya? Vasos epigástricos inferiores. Recuerden que la arteria epigástrica inferior está naciendo como rama colateral de mi ilíaca externa. ¿Ya? Y estos vasitos se dirigen posterior a mi músculo recto del abdomen. Bien, entonces, ligamento inguinal, vasos epigástricos inferiores y medialmente tenemos al borde lateral de lo que es mi músculo recto del abdomen, a esta altura de acá. Bien, de esa manera tenemos delimitado a mi triángulo de Hesselbach. ¿Por qué me importa tanto este triángulo de Hesselbach? Porque es una de las zonas de debilidad del cuerpo humano, por donde protruyen las hernias inguinales directas. Bien, recuerden que las hernias, chicos, no son más que la protrusión de vísceras, ya sea con algún contenido de alguna víscera y con peritoneo, es decir, que está recubierto por una membrana, pero también puede que no esté recubierto por una membrana. Y eso lo van a aprender después, simplemente quédense la delimitación del triángulo de Hesselbach. Ahora, Ahora lo que hicimos fue agrandar esta partecita de acá y estamos observando lo mismo, porque acá vamos a poder observar otro espacio topográfico importante. Se trata del espacio semilunar de Spiegel, chicos. Ya, a ver, el espacio semilunar de Spiegel, entonces, ¿cómo lo vamos a delimitar? ¿Ya? Medialmente nos vamos a encontrar con lo que es el borde lateral de mi músculo recto del abdomen. Superiormente, fíjense, a este nivel de acá, nos vamos a encontrar con lo que es el arco de Douglas, chicos. Ya vamos a conocer un poquito más adelante cómo se forma este arco de Douglas exactamente. De momento, fíjense que es el límite superior de mi espacio semilunar de Spiegel. Y por último, el límite lateral ya corresponde a lo que es la línea semilunar de Spiegel propiamente. A ver, este musculito que es más interno, chicos, corresponde al músculo transverso. Ahora, este músculo transverso, fíjense, tiene una porción carnosa y luego hacia medial se transforma en una porción tendinosa que corresponde a su parte aponeurótica. Vamos a aprender que este músculo transverso, en el punto en que deja de ser carnoso y pasa a ser aponeurótico, ya deja y delimitado este espacio, ya básicamente esto que estoy remarcando se lo conoce como la línea semilunar de Spiegel. Bien, entonces ya delimitamos este espacio topográfico. ¿Qué protruye por el espacio semilunar de Spiegel? Las hernias de Spiegel propiamente. Bien, entonces ya sabemos su origen, ya sabemos su inserción. Ahora veamos un poquito sobre su irrigación. ¿Ya? La irrigación es facilita, está dada por dos arterias. Tenemos a la arteria epigástrica superior, chicos, que es esta de acá, y a la arteria epigástrica inferior. ¿Ya? Ya les mencioné anteriormente que la arteria epigástrica inferior es rama colateral de la ilíaca externa. Y la arteria epigástrica inferior, o perdón, superior, ¿de dónde nacía? Fíjense si seguimos esta arteria que está acá, están haciendo como rama terminal de esta otra arteria, ya que es la torácica interna, y esta torácica interna está naciendo a su vez de esta otra arteria, que es la arteria subclavia. Y bueno, la subclavia ya conocemos su origen. Si es del lado derecho, nace el tronco brachiocefálico y luego va al arco órtico. Y si es del lado izquierdo, nace directamente del arco órtico. Bien, esa es su irrigación, no es tan complicada. Ahora, esta comunicación, esta anastomosis que tiene la arteria epigástrica inferior o la superior, me forma una vía vascular conocida como la vía vascular paramedial de Goynard y Curtilet. ¿Ya? Es la comunicación que hay entre la arteria epigástrica superior y la arteria epigástrica inferior. Ahora, veamos un poquito sobre la inervación. Ya, pero a ver. Para que entendamos qué son los 6 o 7 últimos nervios intercostales, como me está indicando acá,
Hagamos un repaso rápido de lo que es neuroanato, chicos. ¿Ya? A ver, voy a hacer un dibujo aquí. Fíjense, yo soy malo dibujando, pero acá vamos a tener a lo que es mi cerebro. ¿Ya? Aquí en esta parte posterior e inferior, un minicerebro, por así decirlo, que corresponde a mi cerebelo. Luego vamos a tener un tronquito que está naciendo ya, bueno, que se está dirigiendo inferiormente. Este tronquito corresponde al tronco encefálico y él a su vez se divide en tres partes. La más superior se la conoce como mesencéfalo, la que se encuentra en medio se la conoce como puente y la más inferior de toditas de este tronco encefálico es el bulbo raquídeo. ¿Ya? Cuando ese bulbo raquídeo atraviesa lo que es el foramen magno del occipital, que aprendimos que deja de llamarse bulbo e inicia a llamarse médula espinal. ¿Ya? Lo voy a hacer así. Bien, ahora, esto es interesante, fíjense cómo va. Si nosotros hacemos un corte a la médula, no importa en qué parte de la médula, si nosotros hacemos un corte y de repente ese corte lo observamos desde acá arriba, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar la siguiente figura. Fíjense, sí, uy, ¿qué hice? A ver, espera un momento. Ya, a ver, otra vez. Ahí está. Bueno, ya me salió muy chueco. Lo voy a arreglar, lo voy a arreglar. Espéreme tantito. A ver, ahí y ahí. Ya, salió mejor. Bien. Y vamos a terminar de delimitarlo. Así. Ya, y acá tenemos un agujerito central. Entonces, fíjense, ¿qué hicimos acá? Cortamos a la médula, ya no importa en qué parte de la médula cortemos, cortamos a la médula y la estamos observando desde arriba. Desde arriba, entonces, chicos, podemos ver este tipo de figura. Ya, este es importante. Esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Ahora, todos los órganos del sistema nervioso, ya yo sé que esto es para neuranatos, pero es para que se vayan acostumbrando, todos los órganos del sistema nervioso están compuestos por una sustancia gris y una sustancia blanca. Y ustedes que están aprendiendo en histología, ya que a su vez nuestro sistema nervioso, para poder estudiar esa sustancia gris y blanca, lo dividíamos en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, ¿no? Sí, bien. Todo esto, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal, es sistema nervioso central. Entonces, la sustancia gris del sistema nervioso central, chicos, corresponden a los núcleos, ¿ya? Y en este caso, la sustancia gris de mi médula espinal es toda esta figura en celestito que tiene prácticamente forma de una H, o algunos autores dicen de alguna mariposa, ya no importa eso. Quiero que sepan en sí que la sustancia gris no es más que un cúmulo de somas neuronales, es decir, de sus cuerpos. Entonces, varios cuerpos neuronales se juntan y me forman de esa manera núcleos que correspondería a la sustancia gris en el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso periférico, la sustancia gris son ganglios, chicos. Ya no se olviden de eso, es importante. Ahora, la sustancia blanca, por otra parte, corresponde simplemente a los axones de mi neurona, pero que están recubiertos por vainas de mielina, ¿no? ¿Y se acuerdan cuál es el principal componente de la vaina de mielina? Son lípidos, y los lípidos son grasita, y las grasitas se suelen observar de un color más blanquecino. Entonces, aquí por fuera lo que es mi médula, recuerden que esto es sustancia gris, ahora acá por fuera, todo esto, chicos, es totalmente lleno de sustancia blanca, todo esto que está acá que estoy haciendo. Ya todo esto es sustancia blanca. Entonces esa sustancia blanca corresponde a las vainas de mielina de mis axones. Ahora, la sustancia blanca en el sistema nervioso central se la conocen como haces o vías, mientras que en el sistema nervioso periférico son lo que nosotros ya conocemos como nervios. Bien, ahora veamos cómo se van a formar estos nervios. Fíjense que desde mi propia médula espinal van a nacer raicillas nerviosas anteriores que me van a formar un nervio espinal anterior. Ahí lo tengo. Lo mismo sucede de la parte posterior. Nacen raicillas nerviosas posteriores
que me forma un nervio espinal posterior. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia acá? ¿Cómo me doy cuenta yo que un nervio raquídeo es posterior y, y el otro nervio espinal es anterior? Porque el nervio espinal posterior tiene una dilatación, chicos. Aquí está. Le hice su dilatación. Y esta dilatación se la conoce como ganglio. ¿Ya? Entonces eso es algo característico de esta parte posterior, mientras que esta parte anterior no. Pero bueno, cuestión que en algún punto ellos se juntan, ¿ya? Tanto la parte posterior como la anterior, y me forman a mi propio nervio raquídeo o nervio espinal. Ahora sí, ya lo tenemos formado. Bien, entonces acá un dato más para que lo tengan en cuenta. Toda la parte anterior corresponde a función motora, ¿ya? Es decir, que a partir de estas fibras que están naciendo de mi médula espinal, va a permitir que nosotros podamos realizar los distintos movimientos, ya que van a estar destinadas a, en este caso, inervar al músculo esquelético, ¿ya? Ahora, todo lo que es posterior en la médula espinal son fibras nerviosas sensitivas, ¿ya? A partir de ellas se transmite la sensibilidad hacia el sistema nervioso central, más específicamente hacia mi corteza cerebral, perdón. ¿Ya? Ok, pero bueno, eso es ya más tema neuronato, no me interesa mucho, solo quería que hacerles un recuerdo de cómo nacen los nervios raquídeos, porque esto es importante. Fíjense, una vez que se forma mi nervio raquídeo, este se sigue dividiendo, chicos. Ya se bifurca en uno que se va hacia atrás, que va a ser posterior, y en otro que se va hacia adelante, ya que va a ser anterior propiamente, ya. Este nervio que se va hacia anterior, ya que este es el que me interesa ahorita, aquí en toda esta región del abdomen, que es la que estamos estudiando en este momento, ya, también van a ser llamados nervios intercostales, ya. Recuerden que fíjense, si seguimos esta imagen, los nervios raquídeos nacen, ¿no? Aquí tenemos otro, uno, otro. Uy, ¿qué hice? Aquí está otro. Y así sucesivamente, chicos. Van naciendo toda la médula espinal, mis nervios raquídeos. Cuestión que nosotros aprendimos en el primer parcial, que los nervios raquídeos que nacen en la región cervical, más específicamente C1, C2, C3 y C4, me forman lo que es el plexo cervical propiamente, mientras que los nervios raquídeos que nacen de C5, C6, C7, C8 y T1 me ayudaban a formar lo que es mi plexo braquial. No, bien, pero ¿qué pasaba con los nervios torácicos de repente? ¿Ya? Esos nervios torácicos me formaban plexos así como el cervical y el braquial. No, sino que directamente entre ellos se juntaban y me formaban otro tipo de nervios o plexos específicos para mis órganos, ya sea del tórax y en este caso ahora del abdomen, chicos. Eso es importantísimo, por eso se los remarco, perdón. Ya entonces ya sabemos cómo se forman estos nervios raquídeos, cómo están naciendo, cómo es su distribución y qué otro nombre reciben estas raicillas anteriores de mi nervio raquídeo, que son los nervios intercostales. Los nervios posteriores también son llamados nervios dorsales, chicos. Bien, simplemente quería recordarles eso. Ahora quitemos todo esto de acá y continuemos con la clase. Bien. Entonces la inervación, fíjense, es facilinga. Tenemos aquí a los nervios intercostales. Estos son los que yo le decía. Fíjense, aquí tenemos uno, otro y otro y otro. Ya todo esto son nervios torácicos. Son las raíces anteriores de mis nervios torácicos. Y también pues, está inervado mi músculo recto del abdomen por el nervio ilio-hipogástrico, chicos. Antiguamente llamado el abdomino genital menor. ¿Ya? Que, perdón, el hilo hipogástrico es abdomino genital mayor y ese junto con otro nervio que vamos a estudiar un poquito más adelante, que es un nervio importante también, ya este es rama terminal del plexo lumbar. Bien, ahora, hablando un poquito de lo que es el músculo piramidal del abdomen,
Ya recuerden que seguimos todavía en músculos largos. Fíjense, este músculo chiquitingo que está acá abajo, que es inferior. Ya vamos a tener que es un músculo que en los seres humanos es inconstante, es decir, que no está presente en todas las estructuras. Bien, pero a ver, fíjense, tiene su origen entonces en la cara anterior de la sínfisis del pubis. Su inserción va a ser lateral hacia mi línea alba, que ya sabemos cómo es que se está formando. Su irrigación va a estar dada por la arteria epigástrica inferior y la inervación va a estar dada por los dos últimos nervios intercostales. Ya, entonces no es tan complicado este musculito. Ahora, yo les mencioné que en los seres humanos es un músculo inconstante, pero adivinen qué, en los animales es súper mega ultra constante, sobre todo en algunos mamíferos como lo que es el canguro o el koala. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que estos animales, ¿ya? Eh, en este músculo piramidal, corresponde a esa bolsita que nosotros observamos, que también se llama marsupia, ¿ya? Y que funciona como un útero, ya que estos animales, tanto el canguro como el koala, carecen de lo que es la placenta, chicos. Entonces el músculo piramidal funciona como si fuera un útero para que este nuevo animalito que se está formando se pueda desarrollar y de esa manera se cumpla su gestación. ¿No? Entonces, fíjense, este es un caso de una anatomía comparada, donde es interesante aprender esto de acá. Bien, ahora sí, a partir de este momento ya estamos hablando de los músculos anchos del abdomen. ¿Y con quién vamos a iniciar? Vamos a ir desde afuera hacia adentro. Solo son tres. El que está más afuera es el músculo oblicuo externo. Por debajo de este nos vamos a encontrar con el músculo oblicuo interno y por último con el músculo transverso. Bien, el músculo oblicuo externo, entonces, chicos, es un músculo ancho, fíjense, bien ancho como tal, su mismo nombre lo dice, es un músculo aplanado y es el músculo más superficial de la región anterolateral del abdomen. Bien, su origen va a estar dado superior en lo que es el borde inferior de las últimas 7 u 8 costillas. ¿Ya? A ver, este punto es importante porque desde su origen, fíjense, sus fibras se están mezclando, sus fibras musculares, con las fibras musculares de este otro musculito, que es el músculo serrato mayor o serrato anterior, formando de esta manera una interdigitación que se la conoce como la interdigitación torácica externa. Ya vamos a aprender quién forma la interna, pero aquí está la externa. Bien, ahora veamos su inserción, chicos. Su inserción es un poquito más complicada. Fíjense que hay fascículos ya que nacen de la 10ª a la 12ª costilla, hablando de, recuerden que su origen tiene básicamente en el borde inferior de las 7 u 8 últimas costillas, ¿no? Entonces, de lo que son de la 10ª a la 12ª costilla, ¿ya? Esas fibras se juntan y terminan en lo que es el labio anterior de mi cresta ilíaca, ¿ya? Los demás fascículos eh, de las castillas restantes que estábamos estudiando, ya ellos terminan en una hoja cuadrilátera, como podemos ver acá, y tendinosa, que corresponde a la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Y esta aponeurosis de este musculito pasa por delante del músculo recto del abdomen, lo cubre en toda su extensión, ¿ya? Y va a terminar hacia medial en lo que es la línea alba y hacia lateral e inferior va a terminar desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Entonces, fíjense cómo viajan estas fibras de mi músculo oblicuo externo y de esta manera se forma lo que se conoce como el ligamento inguinal. ¿Ya? Este es importantísimo. Entonces, si les preguntan qué es el ligamento inguinal, no es más que la inserción inferior y lateral del músculo oblicuo externo. ¿Ya? ¿Y de dónde a dónde va el ligamento inguinal? Desde la espina ilíaca anterosuperior
hacia lo que es el tubérculo del pubis. No es su único nombre ligamento inguinal. También se llama ligamento crural, arco inguinal, arcada crural, el ligamento epopar de repente también. Ya, pero bueno, eso es para que lo vayan sabiendo. Fíjense, ahí está la aponeurosis, el músculo oblicuo externo. Aquí hay una imagen lateral. Esto es lo que yo les decía, cómo se va originando de los bordes inferiores de las 7 u 8 últimas costillas. Y fíjense, de la décima, onceava y doceavas eh, origen de las fibras musculares de este musculito van y se insertan directamente en lo que es el labio anterior de la cresta ilíaca, que lo estamos observando acá, mientras que todas las demás fibras parten y se juntan anteriormente en la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Bien, esta era la disposición que yo quería mostrarles. Ahí está, como igual se forma mi ligamento inguinal desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el tubérculo del pubis. Bien, otra imagen más del ligamento inguinal. Aquí lo tenemos. Aquí hay otra vez el ligamento inguinal, si se dan cuenta, chicos. Aquí también lo tenemos al ligamento inguinal, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos un montón de imágenes sobre el ligamento inguinal. Ahora, esta imagen es bonita porque, fíjense, del ligamento inguinal, chicos, ¿ya? Van a partir eh, fibras que se las conocen como el ligamento lacunar o ligamento lagunar de Chamberlain. Y estas fibras que están naciendo de esta parte medial del ligamento inguinal, que prácticamente corresponde en su inserción en el tubérculo del pubis, ya este ligamento lagunar de Chamberlain, entonces se va a insertar en lo que se conoce como el pecten del pubis. Ahora, entonces, nuevamente, ¿qué es el ligamento lacunar en Chamberlain? No son más que expansiones ligamentosas de mi ligamento inguinal, ¿ya? Que se insertan en el pecten del pubis. Ese es el ligamento lacunar de Chamberlain. Ahora, ¿por qué me interesa que sepan eso? Veamos acá, fíjense, este es la espina ilíaca anterosuperior, este es el tubérculo del pubis, entonces esta cosita que estamos viendo aquí de negro, esto acá, chicos, corresponde a lo que es el ligamento inguinal. Y fíjense cómo el ligamento inguinal parte en fibras ligamentosas que se insertan en el pecten del pubis. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar ligamento lagunar o ligamento lacunar de Gimberlin. Ya, ahora, al que quiero que sepan una disposición importante. Por debajo de lo que es mi ligamento inguinal, están pasando aquí estos vasos, ya que corresponden a los vasos femorales, la vena respectivamente y la arteria, ¿ya? Ahora, fíjense que lateral a mis vasos sanguíneos me encuentro con este musculito que está acá, que es el músculo ilioxoas o músculo psoas ilíaco. ¿Ya? Ahora, lo que quiero que sepan de este músculo psoas ilíaco es que él está recubierto por una fascia, chicos. Ya, él está recubierto por una fascia. Esa fascia se la conoce como la fascia ilíaca y hay un engrosamiento que nace de esta fascia ilíaca, ¿ya? Que prácticamente este engrosamiento que estamos viendo me forma lo que se conoce como la cintilla o arco iliopectíneo, chicos. ¿Ya? Que es esto que estamos observando acá. Bien, entonces, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Por qué le estoy mencionando estas cosas de acá? Porque fíjense, de esa manera ya fuimos delimitando lo que se conoce como el anillo femoral. Ahora, ocupemos esta imagen para que se entienda mucho mejor. ¿Qué conocíamos acá? Que a ver, el límite medial de mi anillo femoral va a ser el ligamento lacunar de Chimbernal, lo que ya conocemos como estas fibras que nacen a partir del ligamento inguinal, ¿no? Ahora, su límite lateral va a ser el arco iliopectíneo,
que es un engrosamiento de la fascia ilíaca que me recubre el músculo psoas-ilíaco. Este ya lo conocemos. Hacia arriba, chicos, esto que estamos observando acá va a corresponder a mi ligamento inguinal e inferiormente que vamos a tener ya a mi hueso coxal propiamente. ¿Qué está pasando por el anillo femoral? Los vasos femorales. Con esta disposición, no se olviden, vena es medial y la arteria es lateral, ¿ya? Y pero ellos no están pasando solitos. Hay un ganglio linfático muy importante que se llama ganglio de Cloquet o del Rosenmüller. ¿Ya? Entonces, este es el contenido del anillo femoral. Ahora, ¿qué importancia tiene, aparte de esto, el anillo femoral? Que por él también pueden protruir otro tipo de hernias, que son las hernias femorales, chicos. Ahí están. Bien, entonces eso lo tienen que saber. A ver, sigamos con el músculo oblicuo externo. Esto es para explicar un poquito sobre cómo se va a insertar los distintos pilares de mi músculo oblicuo externo. ¿Ya? Porque, a ver, fíjense, este es ligamento inguinal, espina iliaca superior, tubérculo del pubis. Ahora, el músculo oblicuo externo, hablando un poco de su aponeurosis en su parte inferior, decíamos que se insertaba, ¿no? En el hueso coxal, pero para que se realice esta inserción, la va a hacer mediante tres pilares. Entonces, fíjense, tenemos un pilar lateral que es ipsilateral a su vez. ¿Qué quiere decir que sea algo ipsilateral? Que se está insertando en el mismo lado. Entonces, el pilar lateral se inserta en el tubérculo del pubis y es ipsilateral. Ya, eso es importante porque fíjense, de repente luego tenemos este otro pilar, que es el pilar medial, que este es contralateral, es decir, que este pilar medial está naciendo aquí en el lado derecho, pero luego está cruzando hacia el lado izquierdo. Y lo mismo haría el del lado izquierdo. El del lado izquierdo nace a este lado y luego se cruza hacia el lado derecho. Entonces, ipsilateral, que nace del mismo lado. Contralateral, que se va hacia el otro lado. Ese es el pilar medial y ese es el pilar lateral del músculo oblicuo externo. Pero tenemos un pilar más que está naciendo posterior a este pilar medial, que corresponde al pilar posterior o también llamado al ligamento de Coles, chicos. Este ligamento de Coles, entonces, es junto con el ligamento de Henle que me refuerzan lo que es el tercio interno de la pared posterior del conducto inguinal. Eso es importantísimo. Bien, ahí están los pilares del músculo oblicuo externo. Aquí fíjense, vamos a agrandar un poquito. Esto es el hueso coxal. Si esto es rojo, esto igual sigue siendo rojo. Este es el pilar lateral. Si esto es verde, esto sigue siendo verde. Este es el pilar medial de mi músculo oblicuo externo. Ahora fíjense, entre lo que es el pilar medial y el pilar lateral, chicos, entre el medial y el lateral, van a partir fibras. Estas fibras son conocidas como fibras intercrurales o intercolumnares o fibras de Fourier y Mackenzie. Ya, entonces ahí están. Bien, ahora, esto es importante porque los dos pilares junto con estas fibras me delimitan este espacio de acá que corresponde al anillo inguinal superficial, que dará paso al contenido del conducto inguinal, que en el caso de los hombres es el cordón espermático y en el caso de las mujeres corresponde al ligamento redondo del útero. Bien, fíjense, esta es una visión posterior de lo que es mi dorso, bueno, mi tronco, si ustedes quieren. Ya estamos viendo una visión posterior. Este musculito que estamos observando acá es el músculo dorsal ancho. Ya, y bueno, ahorita vamos a ver para qué nos sirve esto de acá. Si se dan cuenta, a este nivel se está formando un espacio. Este espacio, chicos, es lo que nosotros vamos a llamar lo que es el triángulo de Petit, o también llamado triángulo lumbar inferior. ¿Cuáles son sus límites? Fíjense, hacia medial que vamos a tener el borde lateral del músculo dorsal ancho, que es este que está acá. ¿Ya? Hacia lateral vamos a tener el borde posterior de este musculito, que es el músculo oblicuo externo, e inferiormente la cresta ilíaca. El triángulo de Petit, chico, entonces otra zona de debilidad,
por donde protruyen ahora las hernias lumbares, perdón, inferiores. Bien, ahí tenemos músculo oblicuo externo. La irrigación, chicos, está por las cuatro últimas arterias intercostales, que si recordamos un poquito, son ramas de la aorta torácica. Tenemos a las cuatro o cinco últimas arterias lumbares, que son ramas de la aorta abdominal. Tenemos también a la arteria circunfleja ilíaca profunda, que esa es rama colateral de la ilíaca externa. Tenemos lo que es la arteria circunfleja ilíaca superficial, que es rama colateral de la arteria femoral, que a su vez la femoral es continuación de la ilíaca externa, por si acaso, y también a la arteria epigástrica inferior, ya que ya sabemos que también es rama colateral de la ilíaca externa. Entonces, fíjense, aquí tenemos a mi epigástrica inferior. Esto correspondería a algunas anastomosis entre las intercostales y las lumbares. Aquí a la arteria ilíaca circunfleja profunda, la arteria ilíaca circunfleja superficial, ¿ya? Y bueno, en sí, entre todas estas arterias se forma otra vía, que es la vía vascular transversa de Goynard y Curtile. Bien, la inervación está por los siete últimos nervios intercostales, por el nervio ilio hipogástrico, antiguamente llamado abdominogenital mayor, y el nervio ilioinguinal, antiguamente llamado nervio abdominogenital menor. Recordarles que ambos son ramas terminales del plexo lumbar. Bien, ahora pasemos hacia el músculo oblicuo interno. El músculo oblicuo interno es igualmente un músculo ancho, igualmente es un músculo aplanado, ¿ya? Y este se encuentra por debajo del músculo oblicuo externo, que fíjense en este dibujo fue cortado para que lo podamos observar. Bien, veamos un poquito sobre el origen de mi músculo oblicuo interno. A diferencia del músculo oblicuo externo, este tiene su origen inferiormente, ya que su origen se da, fíjense, entre lo que es el tercio externo o tercio lateral del ligamento inguinal, hace un salto y se inserta en lo que es la parte interna del mismo ligamento inguinal y en el pubis, ¿ya? Aparte de eso, tiene otro origen a nivel del labio anterior de la cresta ilíaca. Si no me equivoco, aquí, ya, no, pensé que tenía una imagen. Bueno, entonces, su otro lugar de inserción, perdón, de origen, está dado en el labio anterior de la cresta ilíaca. Y su otro origen ocurre mediante fibras que van fibras que corresponden a lo que se conoce como la aponeurosis posterior del músculo oblicuo interno, ya, la cual se fusiona junto con el tendón del músculo dorsal ancho y terminan en una fascia ya conocida como la fascia toracolumbar. Ya, bueno, cuestión que para no complicarnos tanto, lo interesante es que a partir de esta fascia, ya el músculo oblicuo interno también logra originarse de la apófisis espinosa de L5. ¿Ya? Y ahora sí, si vemos sus inserciones, estas son superiores y se va a estar insertando en lo que son los cuatro últimos cartílagos costales, sobre todo mediante otra banda poneurótica que corresponde a la poneurosis anterior del músculo oblicuo interno. Ahora, esto es importante igual que lo sepan. Cuando se realiza este salto, ya en su origen del oblicuo interno, a este nivel, hay otro musculito que es el músculo transverso, tiene la misma disposición que el músculo oblicuo interno. Entonces, de esta manera, fíjense, se va a formar una expansión muscular que corresponde al músculo cremaster, chicos. Ya el músculo cremaster, entonces. Bien, ¿qué es esto? Es una visión posterior, es un esquema posterior. Este me sirve porque vamos a delimitar otro espacio topográfico con el músculo oblicuo interno. Este espacio topográfico se lo conoce como el triángulo o cuadrilátero de Greenfeld. ¿De qué depende que sea un triángulo y de qué depende que sea un cuadrilátero? Eso es lo interesante.
¿Ya? Fíjense, para eso tenemos que saber los límites. El límite medial es el borde lateral del músculo erector de la columna, que es este que tenemos acá. Ahora, el límite lateral, chicos, es el borde posterior del músculo oblicuo interno, ya que es este que tenemos acá. Y el límite superior es el borde inferior de la costilla y también el músculo serrato posterior inferior. Ahora, si este serrato posterior inferior ayuda a delimitar este espacio, es que se forma el cuadrilátero. Pero si no está el serrato posterior inferior y solamente está delimitado superiormente por la doceava costilla, es que se forma un triángulo. Independientemente si sea un triángulo o un cuadrilátero, esta zona del cuerpo corresponde a otra zona de debilidad por donde protruyen las hernias lumbares superiores. Recordemos que las hernias lumbares inferiores protruyan por lo que es el triángulo de Petit. Bien, la irrigación es la misma que tiene el oblicuo externo y su inervación está dada por los cuatro últimos nervios intercostales. La aponeurosis del músculo oblicuo interno vamos a dejarla un poquito más adelante, ya que tiene una disposición especial, ¿ya? Pero de momento quiero que se queden con eso. Bien, ahora veamos lo que es el músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen es otro músculo ancho y plano que este se encuentra eh, posterior al músculo oblicuo interno. Fíjense, aquí sacamos al externo, ahora sacamos al interno y recién podemos observar al músculo transverso, chicos. Bien, el músculo transverso, ¿qué origen va a tener? Al igual que el músculo oblicuo interno, su origen es inferior, tiene la misma disposición, nace el tercio externo, tercio lateral, del ligamento inguinal, hace un salto y se inserta a nivel del pubis, ¿ya? Y ahora acá se los menciono en este momento, en esta inserción a nivel del pubis, cuando ya se están juntando las fibras del músculo transverso junto con el oblicuo interno, es que se forma una estructura en conjunto que justamente se la llama tendón conjunto. Ya, pregunta clásica, ¿cómo está conformado el tendón conjunto? Por el músculo transverso y el músculo oblicuo interno. Y de igual manera, a partir de las filas musculares de estos dos músculos, es que se forma el cremaster. Igual lo suelen preguntar, ¿cómo se forma el músculo cremaster? Por fibras que descienden tanto del oblicuo interno como del músculo transverso del abdomen. Bien, ahora, otro origen que tiene este musculito de acá es en la cara interna de las seis últimas costillas, donde me va a formar junto con el diafragma lo que se conoce como la interdigitación torácica interna. Creo que de este sí tengo, bueno, si tengo una imagen se las muestro, si no, ni modo. Bien, y otro lugar de origen es en el vértice de la apófisis costales desde L1 a L4. ¿Dónde se van a insertar? Fíjense que todas sus fibras, desde su punto de origen, se van a ir hacia adelante y me van a formar lo que se conoce como la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, que es todo acá. ¿Y qué les decía yo en un principio? ¿Ya? Que cuando esta porción carnosa del transverso se transforma en su porción tendinosa o aponeurótica, se forma esta línea que corresponde a la línea semilunar de Spiegel. Bien, aquí está el tendón conjunto que yo les mencionaba. Ya está formado por estos dos musculitos, por favor no se olviden. Aquí está, esta imagen es bonita. Fíjense, volvamos a repasar su origen. Tercio externo del ligamento inguinal y bueno, en el pubis, esto ya lo sabemos, forma el tendón conjunto. Ya, eso está, creo, clarísimo. Ahora, en la cara interna de las seis últimas costillas, chicos, a este nivel de acá, estaría ubicado también el músculo diafragma, ¿ya? Entonces, junto con el diafragma, este musculito del transverso del abdomen se confunden, sus fibras se unen, se interdigitan, si ustedes quieren, y me forman la interdigitación torácica interna. Y lo mismo, fíjense, a partir del vértice de la apófisis costales de L1 a L4, es que se sigue formando otro origen de este musculito que está acá.
Bien, la irrigación, chicos, es tal cual, la misma que ya fuimos estudiando. La inervación igual no presenta más misterio. Tenemos los cuatro últimos nervios intercostales. Y la aponeurosis de este músculo igual tiene una característica especial, pero quiero que no la dejemos para lo siguiente que vamos a ver, que es la vaina de los rectos. ¿Ok? En esta vaina de los rectos, entonces vamos a describir las características que tenía la aponeurosis tanto del oblicuo interno como del músculo transverso, chicos. Y ahí, bueno, también del externo, ¿no? Que lo vamos a estudiar acá. Fíjense, este es mi músculo recto del abdomen. ¿Y qué les decía yo? Que el recto del abdomen carece de aponeurosis propia, pero que está rodeado por las aponeurosis, los músculos anchos del abdomen. Ya, entonces, a todo esto es a lo que nosotros llamamos vaina de los rectos. Ahora, esa vaina de los rectos varían en cuanto a disposición si nosotros la estudiamos por arriba del ombligo o por debajo de este. Por arriba del ombligo, el término correcto es supraumbilical y por debajo del ombligo, el término correcto es infraumbilical, chicos. ¿Ok? Primero estudiemos supraumbilical. Fíjense que esto de acá no son más que mi músculo recto del abdomen. Hicimos un corte, ya hicimos un corte y lo estamos viendo desde arriba, si ustedes quieren. Esto es anterior y esto va a ser posterior. Entonces, este es mi músculo recto del abdomen. ¿Qué son estos? Vamos a hacer ahora los músculos anchos, ¿ya? Yendo desde afuera hacia adentro. ¿Cuál es el músculo ancho que está más hacia afuera? El músculo oblicuo externo. Por debajo de este, músculo oblicuo interno. Por debajo de este, el músculo transverso. Bien. Ahora, fíjense cómo va la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Esa aponeurosis recubre en toda su totalidad la parte anterior del recto del abdomen. Entonces no hay mucho misterio, no se complica. Ahora, del oblicuo interno. Yo les decía que su aponeurosis tiene una disposición especial. Y es que esta aponeurosis se divide en dos hojas. Tenemos una hoja anterior y tenemos lo que es una hoja posterior. Fíjense, chicos, que se llaman así justamente porque la hoja anterior se dirige por delante del recto del abdomen y la hoja posterior por detrás del recto del abdomen. Ahora, en esta división, en una hoja anterior y una hoja posterior, se forma un ángulo quirúrgico conocido como el ángulo de Halaguer-Bertola. Por último, del músculo transverso del abdomen, también yo les mencioné que su aponeurosis tiene una disposición característica, que bueno, eso lo vamos a apreciar en un esquemita en la siguiente diapo. Ya, pero de momento quédense que en un corte supraumbilical, la aponeurosis del músculo transverso del abdomen es posterior, chicos. Supraumbilical por arriba del ombligo. ¿Ya? ¿Y qué pasaba cuando la aponeurosis de todos estos músculos se juntaban en la línea media? Me formaban lo que es la línea alba. Esto me olvidé decirles, por detrás de lo que es mi músculo transverso del abdomen, hay una pequeña fascia que lo recubre, que se la conoce como la fascia transversalis. Bien, ahora veamos en un corte infraumbilical, es decir, por debajo del ombligo. ¿Qué sucede acá? Lo mismo, el mismo dibujo que ya conocemos. Los músculos recto del abdomen, músculo oblicuo superior, músculo oblicuo, perdón, músculo oblicuo externo o mayor, músculo oblicuo interno o menor, y el músculo transverso del abdomen. La aponeurosis del oblicuo externo, como dejemos desde un principio, recubre en toda su extensión la parte anterior del recto del abdomen. ¿Ya? Ahora, a este nivel infraumbilical, lo que eran dos hojas del oblicuo interno se transforma en una sola, ¿ya? Y esa hoja entonces ahora recubre únicamente la parte anterior también del músculo transverso del abdomen, perdón, del músculo recto del abdomen. Y el músculo transverso del abdomen, de igual manera, tiene ahora una aponeurosis que a diferencia de este corte supraumbilical, esta se va por arriba. ¿Ya? Mientras que por detrás únicamente queda fascia transversal. Y de igual manera que se forma mi línea alba. Entonces, más fácil, infraumbilicalmente, todas las aponeurosis de los músculos anchos se vuelven anteriores y lo único que queda posterior es la fascia transversalis. Bien, terminemos de entender esto de acá. Fíjense, ¿qué es esto? Son los rectos del abdomen, ¿ya? Pero quiero que se imaginen que estamos viendo estos rectos desde adentro.
¿Ya? Entonces esta sería una parte posterior de los músculos rectos del abdomen. Veamos la disposición especial que tiene la aponeurosis del músculo oblicuo interno. Bien, fíjense, aquí tenemos la hoja anterior de mi músculo oblicuo interno. Esta hoja anterior, chicos, ¿ya? Recubre en toda su extensión la cara anterior del músculo recto del abdomen, pero de repente su hoja posterior ya pasa únicamente por los tres cuartos superiores del músculo recto del abdomen. Por eso es que en un corte supraumbilical, o perdón, un corte infraumbilical, ya no vemos a la hoja posterior del músculo oblicuo interno, porque solo cubre los tres cuartos superiores de este músculo. Fíjense, cubriría todo esto de acá, pero a este nivel de acá ya no existe esa hoja posterior. Bien, entonces esta es la explicación de por qué se ve en un corte umbilical de esa manera. Bien, y recuerden, aquí está el ángulo de Halagier-Bertola. Ahora, lo mismo, los músculos recto del abdomen es una visión posterior, pero ahora vamos a ver la disposición de las fibras, o perdón, fibras no, de la aponeurosis de lo que es el músculo transverso. Entonces, fíjense, ¿qué es esto de acá? Esto corresponde a su hoja posterior, que al igual que la aponeurosis, perdón, que la hoja posterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno, pasa únicamente y por detrás en los tres cuartos superiores del recto del abdomen. Pero ¿qué pasa con su cuarto inferior? Acá únicamente existe la hoja anterior. Entonces, el transverso del abdomen se divide en dos hojas. Una posterior que únicamente recubre los tres cuartos superiores posteriores del músculo recto del abdomen y una hoja anterior que únicamente recubre el cuarto inferior anterior del músculo recto del abdomen. Ya, entonces espero que eso se entienda. Y nuevamente, veamos esta disposición. Fíjense que acá supraumbilicalmente solo podemos observar a la hoja posterior, porque esa es la regla, ¿no? Está cubriendo los tres cuartos superiores del recto del abdomen, hablando del músculo transverso, mientras que infraumbilicalmente ya no existe la hoja posterior, pero sí existe una hoja anterior que recubre el cuarto inferior de ese musculito que estamos observando acá, que es el recto del abdomen. Bien, entonces esa disposición de su aponeurosis, chicos, es muy importante. Y una cosa más de lo que es el borde inferior de mi hoja posterior, chicos, ya, todo esto se forma como una estructura anatómica conocida como el arco de Douglas. Y a partir de este arco de Douglas, chicos, ya se desprende una expansión ligamentosa conocida como el ligamento de Hesselbach. Ya este es importante también para lo que es mi conducto inguinal. Y bueno, ya que estamos hablando bastante de conducto inguinal, de una vez veámoslo acá. El conducto inguinal, entonces, chicos, en sí, vamos a decir que es un conducto que me comunica la región inguinal junto con el abdomen, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a estudiar este conducto inguinal? Vamos a estudiarlo con cuatro paredes y dos anillos. Ya fíjense, esta es una imagen. Prácticamente todo este mi conducto inguinal me está comunicando la región interna del abdomen, ya, o sea, la región inguinal propiamente, junto con la región externa del abdomen. Ahora, fíjense que estudiarlo acá es complicado. Entonces, démosle forma. Para eso ocupemos estas dos figuras de acá. Esto, chicos, es tal cual como si fuera todo esto de acá que vamos a seguir este trayecto. Todo esto es conducto inguinal, lo que estoy señalando, solo que el lado derecho, porque este es el conducto inguinal del lado izquierdo. Imagínense que esto es del lado derecho. Ya entonces es tal cual esto mismo de acá. Esto es esto, chicos. Ya entonces acá no se pueden perder para nada. Ahora, esta otra vista, chicos,
Es como si nosotros observáramos al conducto inguinal desde profundo. Fíjense, aquí estoy señalando. Esto es lo más profundo, esto sería lo más superficial. Esto es lo más profundo, esto sería lo más superficial. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende esta disposición? Si se entendió, belleza. Si no se entendió, vuelvan a mirarlo bien, este dibujito, y acuérdense, esto es normal, la misma disposición que tiene acá, solo que del lado derecho, imagínenselo así, y esto es como si lo estuviéramos observando desde adentro hacia afuera, es decir, desde acá hacia acá, ¿ya? Bien, entonces de esa manera podemos delimitar a mi conducto inguinal. El conducto inguinal entonces va a tener una pared anterior que básicamente corresponde a la aponeurosis del músculo oblicuo externo, chicos. Fíjense, este es mi músculo oblicuo externo y anteriormente este conducto inguinal está recubierto por este musculito que está acá. Vamos a tener una pared superior que corresponde tanto a los músculos oblicuos externos e internos del abdomen, que sería esto que estamos observando acá prácticamente. Aquí también tenemos la pared superior. Ya. Ahora tenemos la pared inferior, que esta es más facilinga. Simplemente corresponde a este ligamento que nace del músculo oblicuo externo, que se va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Estamos hablando del ligamento inguinal. ¿Ya? Y bueno, por último, la pared que más me importa es esta que se encuentra por acá detrás. Esta pared, chicos, que es la pared posterior, nosotros la dividimos en tres tercios, ¿ya? Tenemos un tercio externo, un tercio medio y un tercio interno. El tercio externo, chicos, simplemente está reforzada por el ligamento de Hesselbach. Recordemos que este ligamento es el que nace a partir del arco de Douglas. Y el arco de Douglas se formaba prácticamente por el borde inferior de la hoja posterior de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. ¿Ya? Ahora, el tercio medio simplemente está recubierto por fascia transversal y el tercio interno es el que está más reforzado por todos ellos. Tenemos a este nivel a lo que es mi tendón conjunto. Fíjense cómo acá este musculito que es el oblicuo interno junto con el transverso, sus fibras se unen y me forman el tendón conjunto. Ya, entonces esto me está reforzando el tercio interno de mi pared posterior del conducto inguinal. Aparte de eso, tenemos al ligamento de Henle, que recuerden que corresponde al pilar lateral del músculo recto del abdomen, y al ligamento de Coles, que corresponde al pilar posterior del músculo oblicuo externo. ¿Ya? Entonces aquí ya acabamos de delimitar las cuatro paredes del conducto inguinal. Ahora, esto que en el tercio medio solo existe fascia transversal y no es del todo correcto, porque la fascia transversal en sí está tanto en el tercio externo como en el interno, pero en el tercio medio no hay nadie que refuerce. Entonces, el tercio medio solo está recubierto por fascia transversal y debido a esto, porque es una fascia, porque es fácil de que ésta se rompa, ya corresponde a la zona más débil del conducto inguinal. Todo esto es pared posterior. Bien, ya tenemos cuatro paredes, como les voy diciendo. ¿Qué más nos quedan? Solo delimitar dos anillos, chicos. Tenemos ahora al anillo inguinal superficial, que sería esto que está acá, fíjense, y al anillo inguinal profundo, que sería esto que está acá. ¿Ya? Ahora el anillo inguinal superficial, ya sabemos cómo se forma, ya lo estudiamos, simplemente es entre el pilar medial y el pilar lateral del músculo oblicuo externo, y entre ellos que nacían las fibras intercolumnares de Pourier y Mackenzie, ¿no? Y así se formaba el anillo inguinal superficial. Pero ahora entendamos cómo se forma el anillo inguinal profundo. Fíjense, esto que delimita acá es simplemente fascia transversal y que se encuentra aquí en la cara posterior, en la pared posterior, mejor dicho, el conducto inguinal. Esto simplemente para fines educativos, si ustedes quieren decirlo así. Ya, entonces fíjense que cuando el testículo va descendiendo, ya, porque se va dando el desarrollo, ¿no? Y el testículo tiene que ir descendiendo, va a formar una extensión en esta fascia transversal, como en forma de dedo de guante, ¿ya? Y a partir de esta extensión, por el propio descenso del testículo, es que se va a formar el anillo inguinal profundo. Ya,
Para eso veamos lo siguiente de acá. Esto es importante igual, el contenido del conducto inguinal, en los hombres el cordón espermático, en la mujer el ligamento redondo del útero. A ver, no es lo único que pasa tanto en hombres como en mujeres, pero esto es lo más importante y esto es lo que los doctores les preguntan. Bien, ahora entendamos esto de acá. Eso del descenso del testículo que yo les decía y demás, porque es interesante, lo tienen que aprender. Fíjense, esto entonces va a ser mi pared posterior, esto va a ser la pared anterior. La pared posterior estaba recubierta en su excelencia por fascia transversal, ¿no? Y cuando ese testículo iba descendiendo, ya, es que se formó este anillo que está más por dentro, que es el anillo inguinal profundo. ¿Ya? Y asimismo, por su propio descenso, es que también se forma el anillo inguinal superficial, aunque este ya es un espacio abierto como tal, ¿no? Porque ya está delimitado por los músculos propiamente. Bien, entonces, fíjense, aquí tenemos a mi buen amigo el testículo con su sombrerito que es el epidídimo, y fíjense cómo el testículo va a ir descendiendo. Ya atraviesa el anillo inguinal profundo, atraviesa el anillo inguinal superficial, ahí está, pero él no desciende solito, como lo estamos observando acá, él desciende con el cordón espermático, que es todo esto que tenemos acá. Ahora, ¿qué les decía yo? Que el testículo en su descenso, como acá tenemos fascia transversal, y la va a arrastrar esa misma fascia transversal junto con él. Ya ahí está, fíjense, la arrastró. Y prácticamente al arrastrar esta fascia transversalis, se forma una de las capas que me van a recubrir al testículo, que se la conoce como la fascia espermática interna, ¿ya? Que sale también por el anillo inguinal superficial. Ahora, fíjense que no solamente vamos a tener fascia transversal a este nivel, sino que también tenemos otra membrana que me recubre a las vísceras del abdomen conocidas como el peritoneo. Entonces, no es solo fascia transversalis la que se ve eh, expulsada, si ustedes quieren decirlo así, o con una extensión de sus fibras, sino que también el peritoneo por el propio descenso del testículo. Y acá me forma otra capa más que está totalmente hecha de peritoneo, que corresponde a la túnica vaginal del testículo, chicos. ¿Ya? Ahora, fíjense que cuando tenemos esta fase espermática interna, ¿ya? Y en todo este trayecto de descenso del testículo, acá, chicos, se forma un conducto, que ese conducto recibe el nombre de conducto peritoneo vaginal. Y lo normal es que este conducto peritoneo vaginal se cierre antes del primer año de vida, ¿ya? Se cierre en todo este trayecto del testículo, formando de esa manera lo que se conoce como ligamento vaginal. Ahora, si este conducto por alguna razón no se cierra, ¿ya? Es lo que nosotros, bueno, es a lo que va a dar paso a que se formen las hernias inguinales indirectas, chicos. ¿Ya? Entonces esto es importante. Ahora, este conducto que estábamos viendo acá va a contar con dos hojas, chicos. Una túnica vaginal visceral y una túnica vaginal parietal. Esto ya es un poquito más simplemente para que lo relacionen. Como sus nombres indican, una túnica se va a adosar sobre el testículo y otra sobre sus paredes. Normalmente en estas túnicas no debería existir nada, pero si empieza a existir algún líquido, por ejemplo, ya sea por algún golpe, algún trauma ubicado en esta región del testículo, eso se empieza a llenar de ese líquido y puede ser sangre, a eso se le llama hematocele, puede ser agua propiamente, eso se le llama hidrocele, y así sucesivamente. Ya es simplemente una correlación para que la sepan. Es porque es interesante saberlo, ¿no? Bien, entonces este conducto, como les digo, es importante porque por el simple hecho de que si no se cierra, me forman las hernias inguinales indirectas. Ahora, ya que estamos hablando sobre dos fascias del escroto, terminemos de mencionar toditas. Ya son 7 en total y se las preguntan, chicos. Ya les preguntan si esta disposición en orden, porque así están en orden.
Tenemos a la piel, o también llamado el escroto, ¿ya? Que esto deriva de la propia pared abdominal y tiene una particularidad, es rugosa y tiende a ser hiperpigmentada. ¿Qué quiere decir que se hiperpigmente? Que, bueno, tiende a ponerse un color más oscuro en este caso, ¿no? Tenemos como segunda capa aldartos, que no son más que fibras musculares lisas que les van a dar la contractilidad a las bolsas escrotales junto con mi músculo cremaster, ¿ya? Como tercer capa tenemos a la capa celular subcutánea. Esta básicamente es tejido celular subcutáneo del abdomen que se está adelgazando y que en su interior contiene a los vasos y nervios superficiales del escroto. Como cuarta capa tenemos a la fascia espermática externa, que no es más que una dependencia del músculo oblicuo externo, ¿ya? Como quinta capa tenemos al músculo cremaster, que ya sabemos que deriva del tendón conjunto, que a su vez está formado por el músculo transverso y el músculo oblicuo interno, ¿no? Este músculo es importante como cuando, por ejemplo, hace frío, permite que se contraiga este músculo y al contraerse acerca al testículo hacia el periné para darle calor, ¿ya? Tenemos a la fascia espermática interna, que ya estuvimos hablando sobre ella, es una dependencia en mi fascia transversal y también tenemos a la túnica vaginal del testículo ya que esta es doble y deriva del peritoneo parietal. Ya, entonces esta es la que yo les decía, que tiene una cavidad vaginal, que tiene una cavidad parietal y demás. Bueno, acá hay algunos videos para que los vayamos observando. Uy, pero déjenme salir de acá. Acciones de puntero. Ya. Fíjense, aquí lo que vamos a ver, aquí lo que vamos a ver son distintos cortes, uno más superficial, otro más profundo, sobre toda esa región del abdomen que ya fuimos estudiando. Son videos cortitos, quiero que los miremos, ya para que se vayan adaptando. Esperemos un ratito. Uy, creo que no se estaba compartiendo el sonido. Voy a volver a ponerlo, van a disculpar. Esta es una Ahora vista sí. anterior de la pared abdominal anterior y hemos quitado ya la piel del área. Apreciamos también el proceso cisfoides superiormente, los cartílagos costales comunes, que en su conjunto forman lo que se llama el arco costal, ese sería el derecho. En el lado opuesto tendríamos al arco costal izquierdo. Se dejó el ombligo, o sea, ha sido dejado en su lugar, e inferiormente vamos a tener a la sínfisis púbica,
El tubérculo púbico, la espina ilíaca anterosuperior izquierda del coxal, esto sería superior entonces y esto sería inferior. Se logra ver también en la línea media una banda blanquecina llamada línea alba que se extiende desde la apófisis cisfoides, pasando hacia inferior en dirección al oblicuo para terminar posteriormente e inferiormente en la sínfisis púbica. Lateralmente y formando la vaina de los rectos tenemos la aponeurosis del músculo oblicuo externo derecho y del izquierdo, que en su parte inferior vemos que desde la espina ilíaca anterosuperior y en dirección al tubérculo púbico hay una porción especializada que de esta aponeurosis del oblicuo oblinal externo decimos que forma el ligamento inguinal. Si observamos superiormente a este ligamento o cercanamente al borde inferior de esta aponeurosis del oblicuo opinal externo, vemos que a medida que vamos hacia medial, se define un anillo o una abertura pequeña denominada anillo inguinal superficial, que tiene el pilar medial como límite medial del anillo. También tenemos un pilar lateral, que sería el límite lateral del anillo, en dirección al tubérculo y conectando ambos pilares, lo que se denominan fibras intercrurales, siempre por sobre el ligamento inguinal. Este anillo entonces sería parte de lo que denominamos conducto inguinal. Saliendo en este punto, a través del anillo superficial, vemos el nervio ilioinguinal y su continuación hacia los labios mayores de la vulva. Esto ya nos identifica al preparado como un preparado femenino. Ok, veamos este más. Esta es una disección más profunda de la pared abdominal anterior, donde hicimos una incisión recta a través de la línea alba desde el proceso cifoides en dirección a la sínfisis púbica. Además, se realizó una ventana en esta aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen, en donde se forma o en donde formaría parte de la vaina de los rectos. Por esta ventana vemos profundamente al músculo recto abdominal del abdomen, que va desde los cartílagos, o más bien desde el cartílago costal, superiormente hasta el pubis. Seccionamos también el conducto inguinal haciendo un corte desde el anillo inguinal superficial en dirección a la espina ilíaca anterosuperior. Este que pinzamos sería el nervio ilioinguinal, que vamos a replegar hacia la espina ilíaca anterosuperior a la izquierda. Esto nos da una mejor vista del ligamento redondo del útero, este tejido fibroso y graso, que viaja a través del canal inguinal y que también inclinaremos hacia arriba o en dirección hacia el espina. Vemos nuevamente al pilar lateral del anillo inguinal superficial, que también plegaremos hacia superior, pero en este caso hacia medial. Si seguimos el ligamento inguinal desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis, podemos ver que algunas de las fibras no alcanzan al tubérculo púbico, sino que se adhieren a la parte anterior del pecten del pubis. Y esas fibras se conocen como el ligamento lagunar de Gimbernard. También vemos fibras principalmente del oblicuo abdominal interno, de ese músculo, y algunas del transverso del abdomen, que van a formar un tendón llamado tendón conjunto, que al igual al ligamento lagunar, se va a adherir a la parte anterior de este denominado pecten del pubis. Este sería entonces nuestro tendón conjunto. Y vemos cómo se insertan en la estructura profunda que se llama pecten del pubis. Recordemos que esto se seccionó, o sea, que a esta altura ya seccionamos el pilar medial. Si continuamos el ligamento inguinal y el pilar lateral, vemos que acabamos de pinzar el tendón reflejo. Este tendón reflejo va a ir en dirección hacia medial y va a ser la estructura profunda del anillo inguinal superficial. Si lo replegamos, vamos a ver ahora al músculo recto o la inserción inferior del músculo recto del abdomen. Bien, con eso y este último repaso, ya con imágenes de cadáver, terminamos el tema de hoy. Reconozcamos estructuras, todas las que podamos. Fíjense, una facilita, va a ir espinilla contra superior hacia el tubérculo del pubis. Aquí está marcada el número uno, ligamento inguinal, chicos. ¿Ya? De número 2, ¿qué va a corresponder? Aquí lo más anterior, y como esto es blanquecito, vamos a decir que es la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Y fíjense, aquí fue cortado, ¿ya? Y fue levantado lo que es aquí del número 12 al músculo recto del abdomen.
¿Ya? Bien. Aquí de número 4 fíjense, contenido del anillo inguinal superficial, que aquí está marcado como número 3. Tenemos lo que es el cordón espermático, ¿ya? A ver, ¿qué otro musculito más tenemos? Este de acá, que sus fibras se están dirigiendo hacia, bueno, sus fibras están haciendo desde abajo y se van hacia arriba, corresponde al músculo oblicuo interno. Y este otro musculito, que sus fibras son transversales, por lógica, el músculo transverso, ¿no? Fíjense cómo en esta parte el músculo transverso deja de ser carnoso, empieza a ser tendinoso. Esto es lo que nosotros llamamos la línea semilunar de Spiegel. Estas arterias que se encuentran acá, la que está por arriba, aquí el número 14 es la arteria epigástrica superior, y esta otra arteria, que aquí está el número 15, ya esto corresponde a la arteria epigástrica inferior, chicos. Bien, de esa manera, bueno, el número 9 correspondería a la línea alba, ya que el 10 es el ombligo. Y el 8 chicos, sería fascia transversal y propiamente. Bueno, de esa manera ya describimos algunas estructuras importantes que podemos observar a este nivel de acá. Y aquí tienen la bibliografía de donde saqué toda la información, los distintos libros, los distintos atlas y canales de apoyo que yo personalmente recomiendo para poder hacer un mejor estudio de todo. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.